Hola, mi nombre es Mariana Méndez Grajales. Me toca hablar sobre el módulo número 12, que es sobre el pronunciamiento cero tolerancia al hostigamiento y al acoso sexual dentro de la Administración Pública Estatal. Recordemos que el 25 de enero del año 2019, el gobernador del estado, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, presentó la estrategia contra la violencia hacia las mujeres y las niñas en el estado de Veracruz. De esta, emanan dos directrices, las cuales están dirigidas a los municipios y a las secretarías de despacho. En la segunda, nos pide que se elabore dentro de la Administración Pública Estatal un protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y el acoso sexual. El objetivo de la Administración Pública Estatal es construir una cultura que prevenga, atienda y sancione el hostigamiento sexual y acoso sexual dentro de las dependencias o entidades. ¿Cómo vamos a lograr este objetivo? Capacitando, sensibilizando y formando al personal de la administración pública en temas de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación. ¿Qué es la prevención y la atención del hostigamiento y al acoso sexual? Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, tal y como lo establece el protocolo, deben de elaborar un pronunciamiento de cero tolerancia a estas conductas. ¿Pero qué es el hostigamiento y el acoso sexual? El hostigamiento y el acoso sexual son formas de violencia que intimidan, denigran y atentan contra la dignidad de las personas. En el ámbito jurídico se consideran delitos de naturaleza oculta, pues quien las ejerce siempre va a tener cuidado de que el personal que está alrededor no se entere de este tipo de prácticas. Por las graves afectaciones que estas conductas tienen en las personas, se consideran en las leyes, tanto a nivel federal como estatal e internacionales, delitos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define el hostigamiento sexual como el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor. En los ámbitos laboral y escolar se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. También define el acoso sexual como una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado indefenso y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Aquí es muy importante aclarar que, si bien el hostigamiento y el acoso sexual, las leyes las tipifican como delitos, como violencia, tienen diferentes vertientes. Uno se presenta de manera vertical. El hostigamiento sexual se ejerce de jefes a subordinados. En tanto, el acoso sexual se da de manera horizontal y es entre iguales. También cabe señalar que es importante reconocer este tipo de conductas, pues a veces llegamos a confundirlas con el hostigamiento y el acoso laboral. Si bien tienen diferentes maneras de presentarse, están relacionadas entre sí. Una de las características importantes del hostigamiento laboral es que cumple con las reglas de las 3C, que es constante, contra alguien y con una intención, a diferencia del acoso y el hostigamiento sexual, que lo puede sufrir cualquier persona por el simple hecho de estar en un estado de indefensión delante o frente al agresor. El Código Penal para el Estado de Veracruz, en su artículo 190 bis, define el delito de acoso sexual y dice que quien con fines lascivos acose reiteradamente a una persona de cualquier sexo y se le impondrán de 1 a 4 años de prisión y multa con el valor diario de hasta 300 unidades de medida y actualización vigente. Aquí se refiere al acoso sexual. El Código Penal establece el acoso sexual tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Qué quiere decir esto? El acoso sexual
también se realiza en la vía pública. Sabemos que las mujeres están expuestas en su mayoría cuando salen a la calle. Son acosadas constantemente por creer que esto es algo normal. El Código Penal establece este delito y pues comento que este delito es la antesala del feminicidio. El Código Penal también define el hostigamiento sexual en su artículo 190 bis como hostigamiento sexual con fines lascivos, asediando a una persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica. Vemos que aquí el Código Penal también hace hincapié en la subordinación que sufre la persona víctima de estas conductas, de estos delitos. Pero hay algo muy importante. En la reciente reforma del Código Penal se establece que si el sujeto activo fuera un servidor público y éste utilice sus medios y las condiciones que les da su posición de jefe, la sanción será mayor, ¿sí? Será destituido y se le inhabilitará para ocupar otro puesto o comisión públicos hasta por 5 años de prisión. Como vemos, las leyes, tanto generales como estatales, contemplan este tipo de conductas, como ya lo dije anteriormente, como delitos y como violencia. Es por eso que como servidores y servidoras públicas debemos conducirnos en el marco de la legalidad y la ética, siempre bajo el principio de no discriminación, no violencia y sobre todo respetando derechos humanos. La pregunta que siempre nos realizamos, ¿por qué ocurren este tipo de conductas? Explicar por qué ocurren las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual no es una tarea sencilla, ya que entre los factores que la propician están el machismo, los estereotipos sobre la sexualidad, el abuso de poder y una débil cultura de la denuncia. ¿Por qué decimos que este tipo de conductas ocurren en el marco del machismo? ¿Qué es el machismo? De manera general, hablemos de estas conductas que se enmarcan en el creer que el hombre tiene cierto poder o tiene total poder sobre las mujeres. El machismo está enmarcado por estas relaciones de género, donde se nos dice y se nos da un deber ser y un deber hacer a los hombres y a las mujeres y cómo interactuar en determinada sociedad, en determinado tiempo y determinada cultura. Desafortunadamente sabemos que en nuestro país se practica mucho el machismo. Y hago una aclaración muy importante. El machismo es una ideología que no compete únicamente a los hombres. También las mujeres practican el machismo. Al tolerar estos chistes que llevan connotación sexual con fines lascivos, piropos, albures, comentarios que denigran y afectan la dignidad de las personas. Los estereotipos sobre la sexualidad también se enmarcan sobre el machismo. ¿Qué son los estereotipos sobre la sexualidad? Son aquellos donde se les da la justificación de que el hombre como macho tiene necesidades, es decir, es como un volcán siempre activo y necesita desahogar sus necesidades, satisfacer sus necesidades. Es por eso que ve a la mujer como un objeto al que puede poseer en cualquier momento. A las mujeres, desde el mandato de género, se nos dice que debemos de ser sumisas y estar al placer de los hombres. Cuando hablamos del abuso de poder, nos referimos específicamente cuando se ejerce el hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque el hostigamiento sabemos que lo practica el jefe o la jefa. Recordemos que no nada más las mujeres son víctimas de hostigamiento o acoso sexual, ¿sí? Este abuso de poder le da la facilidad a la persona agresora de solicitar favores sexuales al subordinado o a la subordinada para obtener favores sexuales.
hablemos de la débil cultura de la denuncia. ¿Por qué no se denuncia el hostigamiento y el acoso sexual? Desafortunadamente, las personas que sufren algún tipo de violencia no confían en las autoridades y las instancias encargadas de otorgar o de brindar justicia. ¿Por qué? Porque cuando acuden a ellas, se les revictimiza, cuestionándoles su forma de vestir, su forma de actuar, ¿no? En los ministerios públicos, en las fiscalías ahora, en algún momento las víctimas decían, no voy porque me preguntan qué le hice. Pasa también en el ámbito administrativo, ¿sí? No se cree en que se vaya a hacer justicia si denuncio algún tipo de delito de violencia. También los trámites tardados que se realizaban de antaño. Aquí sí abro paréntesis y comento. Por eso el gobernador instruyó a crear un nuevo protocolo que facilite el proceso de atención y denuncia de las personas que están siendo violentadas. ¿Por qué ocurren estas conductas? Con frecuencia se piensa que el hostigamiento sexual y el acoso sexual ocurren porque las víctimas, mayoritariamente mujeres, lo provocan. Aquí sí quiero hablar sobre las creencias que se tienen del por qué ocurren este tipo de conductas y por qué quienes las cometen y quienes son testigos de ellas las avalan. Las tienen muy normalizadas. Se cree que por su forma de vestir, por su forma de comportarse, las mujeres provocan el hostigamiento o el acoso sexual. Se comenta, muchas veces se escucha en los pasillos de las instituciones, ¿cómo no la van a acosar? ¿Cómo no la va a hostigar el jefe si viene vestida de tal manera, si se comporta de tal manera? ¿Sí? También se cree que el hostigamiento y el acoso sexual es normal. Tenemos muy normalizado que el hombre, como seductor y conquistador, pues siempre esté conquistando a las mujeres y que ellas deben de agradecer porque son cumplidos y son halagos. Sabemos que no es así. El hostigamiento y el acoso sexual incomodan a la persona que lo sufre. Desafortunadamente, no lo denuncia o no lo expresa porque, como ya dijimos, en su mayoría tienen muy normalizadas este tipo de conductas. También se cree, cuando se presenta alguna situación de violencia dentro de las instituciones, que la persona que la está ejerciendo es una persona que está enferma mentalmente, y no es así. Lo hacen con toda la conciencia y lo hacen sabiendo que no lo deben de hacer si no tienen el consentimiento de la persona, ¿sí? También se cree que este tipo de conductas únicamente le sucede a mujeres jóvenes y bonitas. Sabemos que la realidad no es así. Mujeres de cualquier edad, niñas de meses, años, han sido violentadas, ¿sí? Mujeres de 60 años y más han sido también violentadas y asesinadas, ¿sí? Se dice que por las características físicas, no importa la característica o la forma de vestir de las mujeres. Si vas por la calle, sin importar tu edad, tu físico, eres acosada sexualmente, ¿sí? Otra de las creencias muy comunes, ya lo dije con anterioridad, es que únicamente las mujeres sufren acoso y hostigamiento sexual. También hay hombres que sufren este tipo de conductas, pero desafortunadamente, como estos mandatos de género le dieron un deber ser, fue educado de una forma que no debe de expresar sus sentimientos, porque entonces se le etiqueta con una palabra que no la decimos porque denigra y es peyorativa, ¿sí? Pero también los hombres sufren violencia. Imaginemos que un hombre dentro de su ámbito laboral es hostigado, es acosado, que éste acude a la instancia competente,
a denunciar, o que éste tiene la confianza con su compañero o compañero de oficina y le dice y le expresa que se siente incómodo con ciertas conductas. Reflexionemos. Habrá quien le diga, oye, ¿qué te pasa? Deberías de sentirte halagado de que la jefa te esté invitando a salir. Oye, si eres hombre, los hombres no se quejan. Pareces, y utilizan expresiones que las dejo a su imaginación porque todas y todas hemos hecho ese tipo de comentarios, ¿sí? Hombres, recuerden, ustedes son personas que tienen sentimientos y que el hecho de expresarlos no los hace menos hombres. En la actualidad hablamos de las nuevas masculinidades. Es un tema que espero también se toque dentro de esta serie de capacitaciones. Y por último, vamos a hablar de esta creencia muy común en las instituciones y que se venía manejando de antaño. El decir que el hostigamiento y el acoso sexual no existe, que son conductas aisladas. Sabemos que existe, que son conductas que se repiten todos los días dentro de las instituciones públicas y que se reconocieron cuando se emite el primer protocolo, el 25 de marzo del 2019. Recordamos que en las dependencias, a través de los órganos internos de control, se empezaron a recibir un sinfín de denuncias sobre este tipo. ¿Por qué? Porque las personas que sufren este tipo de violencia empezaron a sentir la confianza de tener un instrumento que les guiaba para denunciar este tipo de conductas, ¿sí? Es importante entonces aclarar que el hostigamiento y el acoso sexual no es un mito, no es normal, que violenta y atenta a la dignidad de las personas. Las conductas de hostigamiento y acoso sexual se pueden presentar de diferentes maneras, de forma verbal, de forma física y de forma no verbal. Son de carácter sexual no recíprocas. Cuando hablamos de estas conductas que son de carácter verbal no recíprocas, nos referimos a que no se tiene el consentimiento de la persona, porque cabe señalar también que no podemos exagerar en cuanto a que si existe una relación de pareja, hay un consentimiento, ¿sí? Y ahí no podemos decir que la persona está sufriendo hostigamiento o acoso sexual. Pero si la persona te dice no, debes de respetar ese no. Las conductas de acoso y hostigamiento sexual son ofensivas y humillantes. Son insinuaciones que provocan incomodidad dentro del ámbito laboral. Cuando hablamos de esas conductas físicas, se refiere, un ejemplo, a los manoseos no intencionales, ¿no? Muchas veces se han presentado casos donde la persona afectada se encuentra en un pasillo reducido y la persona que agrede justifica que sin querer y por error pasó y le tocó ciertas partes de su cuerpo, cuando sabemos que lo está haciendo con una intención, ¿sí? Las exhibiciones, estas se dan dentro de las conductas no verbales, ¿sí? ¿Cuáles son las conductas no verbales? Aquellas que se expresan mediante movimientos del cuerpo, exhibiciones, expresiones del rostro. Sabemos cuando alguien nos está mirando de una manera, por decirlo así, tierna, con admiración, pero también se siente cuando alguien te observa con un fin de carácter sexual, ¿sí? Como dicen, de una manera libidinosa, ¿sí? Este tipo de conductas amenazan a la vida laboral de las personas que la sufren. ¿Por qué? Porque esta persona, al empezar a sufrir hostigamiento o acoso sexual, tiene miedo a denunciarlo, ya dijimos, ¿no?
Cuando hablamos de una débil cultura de la denuncia, no mencioné que las personas también se resisten a denunciar porque tienen miedo a ser despedidos o a ser despedidas. Cuando una persona sufre de este tipo de conductas, su rendimiento laboral empieza a bajar, ¿sí? Es una persona que si era alegre, era empática, convivía con sus compañeros y compañeras, se empieza a ser introvertida, empieza a ser más callada, empieza a tener ciertos cambios en su comportamiento, se deprime, sufre de crisis de ansiedad. Y no solamente se ve afectada a ella, sino también toda la institución, pues al empezar a sufrir este tipo de situaciones sobre su salud mental, su salud física, pues se empieza a ausentar del ámbito laboral, se empieza a ausentar de su centro de trabajo. Por eso es que debemos de trabajar porque dentro de las instituciones públicas exista un clima laboral sano y libre de todo tipo de hostigamiento y acoso sexual, pero sobre todo libre de violencia hacia las personas. Hablábamos de la importancia del no es no. En cualquier contexto o situación sabemos cuando algo nos incomoda, disgusta o afecta. Expresa y no permitas este tipo de conductas. Y por favor, si eres servidor, servidora pública, evita hacer comentarios como no es para tanto, solo es un piropo, deberías sentirte feliz. No avales este tipo de violencia, pues sabemos que existen leyes y normas que la sancionan. Identifica y acepta cuando algo te incomoda, disgusta o afecta. Comunica a la persona que está ejerciendo este tipo de conductas que no te agrada su forma de tratarte y de conducirte hacia ti. Si eres testigo de este tipo de conductas, escucha, respeta y deja de hacerlo. Si has hostigado o acosado, detente. Ahora ya sabes reconocer que no es un simple piropo, que no le estás haciendo un favor, que no debe de sentirse halagada. ¿Sí? Estás cometiendo un delito. Si has presenciado que alguien hace este tipo de conductas, no las toleres y denuncia. Y recuerda, la vestimenta, la forma de ser, el comportarse, andar solas por la calle, no justifica ningún tipo de abuso o violencia sexual. ¿Qué debemos hacer ante el hostigamiento y el acoso sexual? Debemos romper el silencio. Si has vivido hostigamiento o acoso sexual, alza la voz y denuncia aquello que atenta contra tu dignidad. Infórmate sobre qué hacer, cómo y ante quién denunciar. Es importante que dentro de las dependencias y entidades del Ejecutivo, en un lugar visible, se encuentren los datos, el directorio de las personas que pueden atenderte y brindarte orientación de primer contacto y dirigirte hacia el área correspondiente para presentar tu denuncia. Reconoce, protégete y denuncia. Si eres persona servidora pública del Estado de Veracruz, debes saber que existe un protocolo de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual que prohíbe estas conductas y establece la ruta para atender a quienes las denuncian. Pero ¿cómo voy a reconocer? ¿Cómo me voy a proteger? Bueno, ya que hablamos de los tipos de las conductas de hostigamiento y acoso sexual, que aclaramos que no son normales y que no debemos avalarlas, debemos de reconocer. Una mujer reconoce cuando está siendo víctima de este tipo de conductas al sentir incomodidad de presentarse en su área de trabajo. Cuando ella empieza a cambiar su forma de ser, su forma de vestir, porque cree que en realidad ella está provocando ser violentada. Entonces reconoce que está siendo víctima de este tipo de conductas. ¿Cómo te puedes proteger? El acosador o la acosadora en algún momento, pues a través de alguna de las conductas que ya expresamos, tanto verbal como no verbal,
y de contacto físico, debió de hacerte alguna insinuación. Guarda pruebas, guarda correos electrónicos, guarda mensajes, identifica quiénes pueden ser tus posibles testigos en caso de que te decidas a presentar una denuncia. Haz una bitácora de los hechos con el día, la hora y el tipo de conducta que se presenta. ¿Por qué es importante y por qué se recomienda hacer esto para protegerte? Porque sabemos que una persona, cuando es violentada y se decide a denunciar, llega al área donde va a recibir el primer contacto o donde va a presentar su denuncia y por los nervios y la crisis en la que llega, muchas veces olvida algunos detalles. Es por eso que se recomienda que realicen una bitácora de todo lo que sucede. Denuncia. ¿Ante quién tengo que denunciar? La ruta de atención, tal y como lo establece el protocolo en esta administración, es: la persona en calidad de afectada puede acudir a la unidad de género de su dependencia o entidad para recibir la atención de primer contacto. ¿Qué es la atención de primer contacto? Las unidades de género le darán orientación y acompañamiento en todo momento a la persona en calidad de víctima. Al presentarse en estas áreas, llenará una cédula con el consentimiento de la persona en calidad de afectada. Quien llena la cédula es la persona que da la atención de primer contacto, porque no podemos revictimizar a esta persona que llega a solicitar nuestro apoyo y nuestra orientación. Es por eso que se le escucha y se va llenando la cédula con calma, de manera que ella se sienta en confianza y protegida, ¿sí? También la orientación de primer contacto contempla que la unidad de género deberá orientar en todo momento sobre el proceso a seguir para presentar su denuncia. Le informará de los servicios que brinda el Instituto Veracruzano de las Mujeres en caso de requerir apoyo psicológico o acompañamiento jurídico. Si lo requiere, y evaluando el estado en el que se presenta, también se le hará saber con los servicios de salud que cuenta el Estado de Veracruz. Con el consentimiento y autorización de la persona en calidad de afectada, la unidad de género dará conocimiento al órgano interno de control y entregará la cédula de primer contacto mediante oficio y sobre cerrado, siempre garantizando la secrecía del asunto y salvaguardando la identidad de la persona en calidad de víctima. De ser necesario, la persona que brinda la orientación de primer contacto apoyará en la narrativa de los hechos a la persona en calidad afectada al presentar su denuncia. No se le cuestionará, independientemente de que si cuenta con pruebas o no, se le dará la atención y se procederá a la denuncia. La unidad de género, como persona de primer contacto, también gestionará ante la unidad administrativa de la dependencia o entidad las medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? A solicitud de la víctima se pueden solicitar para separar del área de trabajo a la persona que está realizando este tipo de prácticas. Nunca se removerá de su área de trabajo a la persona en calidad de afectada, pues estaríamos revictimizándola. Se debe de garantizar que no va a ser violentada por sus compañeros o sus compañeras. Es importante recalcar que la persona en calidad de afectada siempre se le debe respetar su interés superior. Cuando se presenta la denuncia en el órgano interno de control, este deberá en todo momento brindar la atención y ejecutar su procedimiento desde una perspectiva de género y en el marco del enfoque de los derechos humanos. Pero también puede existir un supuesto.
que la persona en calidad de afectada, al detectar algún conflicto de interés ante la unidad de género, no desee recibir la atención de primer contacto y vaya directamente al órgano interno de control a denunciar. El órgano interno de control, tal y como lo establece el protocolo, debe de contar con una persona capacitada para dar orientación de primer contacto. En ningún momento se debe revictimizar a la víctima. La persona que brinde la orientación de primer contacto dentro del órgano interno de control le apoyará en el mismo procedimiento como si fuese la unidad de género. Le brindará la orientación de servicios de salud, en los apoyos que brinda el Instituto Veracruzano de las Mujeres y, de ser necesario, también le apoyará con la narrativa de los hechos. ¿Sí? Ya el órgano interno de control se encargará de iniciar la investigación correspondiente. Las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual constituyen faltas de respeto, diligencia y rectitud hacia las personas, mayormente cuando se tiene una relación laboral. Son actos que atentan contra los valores éticos, los derechos humanos y la integridad física o psicológica de las personas, como ya lo comentamos anteriormente. Es por eso que como servidoras y servidores públicos debemos de trabajar, de conducirnos en el marco de la legalidad, de la ética, bajo los principios que establece el protocolo, los principios y valores del Código de Ética de la institución y los códigos de conducta vigentes en la administración pública estatal. Es muy importante recordar que el hostigamiento y el acoso sexual no debe de ser tolerado dentro de las instituciones públicas, que como servidores y servidoras públicas, no importando nuestro nivel dentro de la institución, debemos garantizar, proteger y respetar a las personas, tal y como lo establece el artículo 1 constitucional. Es importante que conozcamos el protocolo. Muchas veces, pongo como ejemplo, nos hemos topado con que hay personas que prestan un servicio público y se les habla sobre este tipo de información. Dicen desconocerla. El desconocer no nos exime de una responsabilidad. Es por eso que les invitamos a que lean el protocolo, que lean su código de ética, que lean las leyes que enmarcan su quehacer gubernamental, que sepan de las funciones y atribuciones de su institución para trabajar desde el marco de los derechos humanos, tal y como lo establece nuestro Plan Veracruzano de Desarrollo, que tiene una característica muy especial. Ningún Plan Veracruzano de Desarrollo con anterioridad había contemplado como un eje transversal la cultura de paz y los derechos humanos. Damos por concluido el módulo 12, que nos habla sobre la cero tolerancia al hostigamiento y al acoso sexual, y forma parte de la capacitación de la Contraloría General del Estado. Gracias.